cuando mi nuera anunció con una sonrisa helada: «Mi hijo me está pasando la casa, tú no te llevas nada». Sentí un frío glacial recorrerme la espalda que me paralizó por completo. El corazón se me detuvo al ver a Carlos bajar la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa para no desplomarme ahí mismo. Creyeron que yo era un anciano débil, listo para firmar su sentencia, pero no sabían que yo ya estaba preparado para su traición. Suscríbete y activa la campanita antes de que te cuente mi pesadilla. Esta es una historia real y dolorosa que podría salvar tu patrimonio y abrirte los ojos. Quédate hasta el final, porque el desenlace te dejará sin aliento. Antes de contarte cómo terminó esa cena, necesito que entiendas por qué me dolió tanto. Para que comprendas la magnitud de la traición, primero tienes que saber quién soy y, sobre todo, qué significa esta casa. Porque para ellos, para mi hijo Carlos y su esposa Elena, estas paredes son solo metros cuadrados, una ubicación privilegiada en el mercado inmobiliario, un activo con un precio. Pero para mí esta casa es mi vida entera. Es el sudor de mi frente y, tristemente, es el último recuerdo tangible que me queda de Clara, mi esposa. Me llamo Fernando. Tengo 68 años y mis manos son el mapa de mi historia. Si las miraras ahora, verías dedos gruesos, llenos de callos, con cicatrices viejas que ya ni recuerdo cómo me hice. Soy carpintero, ebanista para ser más exactos. Toda mi vida me he dedicado a tomar trozos de madera bruta, toscos y sin forma, para convertirlos en algo útil, algo hermoso. Tengo un respeto profundo por la madera. Ella no miente, no finge ser lo que no es. Ojalá las personas fueran igual. Construí esta casa ladrillo a ladrillo. No es una forma de hablar. Literalmente, yo puse los cimientos. Clara y yo éramos jóvenes. Teníamos más sueños que dinero en los bolsillos, pero teníamos una determinación de hierro. Recuerdo los fines de semana eternos, mezclando cemento bajo el sol de agosto, lijando vigas hasta que nos dolían los hombros. Clara, con su pañuelo en la cabeza para protegerse del polvo, me pasaba las herramientas y me decía: «Aquí, Fernando, aquí es donde vamos a ser viejos juntos». Cada vez que piso el suelo de roble del salón, recuerdo el día que lo instalé, cuidando que cada tabla encajara perfectamente. Esta casa no se compró con una hipoteca rápida, se pagó con juventud, con espalda y con amor, mucho amor. Y en medio de ese proyecto de vida nació Carlos, mi muchacho. Cuando lo sostuve por primera vez, con mis manos ásperas temblando por miedo a lastimar su piel tan suave, me prometí a mí mismo que él nunca tendría que trabajar tan duro como yo. Yo quería que sus manos fueran suaves, que sostuvieran bolígrafos y libros, no martillos ni sierras. Quería que fuera un hombre de mundo, alguien importante. Cumplí mi promesa, aunque me costara la vida. Clara y yo nos privamos de todo. No hubo vacaciones en la playa, no hubo ropa de marca, no hubo cenas en restaurantes caros. Todo iba a una cuenta de ahorros para el futuro de Carlos. Recuerdo una época difícil, cuando él estaba por entrar a la universidad. Quería estudiar Derecho en una universidad privada, una de las mejores. La matrícula era impagable para un carpintero. Ese día, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida profesional. Vendí mi camioneta. Era una Ford vieja pero fiel, mi compañera de trabajo, donde cargaba mis herramientas y la madera. La vendí para pagar su primer año y sus libros. Durante los siguientes 4 años, iba a las obras en autobús o caminando, cargando la caja de herramientas al hombro, llegando a casa con la espalda rota, pero con el corazón lleno de orgullo, porque mi hijo estaba estudiando leyes. Trabajaba doble turno, aceptaba encargos los domingos, restauraba muebles antiguos por las noches hasta que mis ojos no daban más. Clara me preparaba café a las 3 de la mañana y me decía: «Vale la pena, viejo, vale la pena por él». Y valió la pena, o eso creí. Carlos se graduó con honores. Lloré como un niño el día de su graduación, verlo con esa toga, tan elegante, tan distinto a mí. Sentí que mi misión en la tierra estaba cumplida. Clara falleció poco después, como si hubiera esperado haberlo convertido en un hombre para poder descansar. Su muerte me dejó un agujero en el pecho que nunca se ha cerrado, pero me quedaba el consuelo de tener a Carlos. Él era mi todo. Pero entonces apareció Elena. No me malinterpretes. Al principio intenté quererla. Quería ver a mi hijo feliz. Elena era diferente a nosotros.
sofisticada, siempre impecable, con una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Venía de una familia que, según ella, tenía clase. Desde el primer día que pisó mi casa sentí cómo me escaneaba. No miraba las fotos familiares, miraba los muebles. No elogiaba la calidez del hogar, calculaba el valor del terreno. «Tu padre tiene una propiedad muy grande para él solo, ¿no crees?», le escuché susurrar a Carlos en una de las primeras cenas. Hice como que no oí. La boda fue el primer aviso. Elena se encargó de todo. Yo quería invitar a mis amigos del barrio, a los compadres con los que jugaba dominó, a la gente que me vio construir mi vida. Ella dijo que no encajaban con la estética del evento. Carlos, mi hijo, el niño por el que vendí mi camioneta, agachó la cabeza y le dio la razón. «Papá, es su día, por favor, no compliques las cosas», me dijo. Me dolió. Claro que me dolió, pero soy un padre. Tragamos veneno con tal de verlo sonreír. Así que fui a la boda, me senté en la mesa del fondo y sonreí para las fotos. Las cosas empeoraron hace 2 años. Carlos vino a verme con cara de preocupación. Me dijo que las cosas no iban bien económicamente, que el alquiler de su piso en el centro era un robo y que estaban pensando en ahorrar para comprar algo propio. «¿Podríamos quedarnos contigo un tiempo, papá? Solo hasta que nos estabilicemos», me preguntó. ¿Qué iba a decir? Es mi hijo, esta es su casa. Claro, hijo, las puertas están abiertas. Ese fue el principio del fin de mi paz. La invasión fue sutil al principio, como la humedad que se filtra en la madera y la pudre desde adentro sin que te des cuenta. Primero, Elena sugirió cambiar las cortinas porque las de Clara eran viejas y deprimentes. Acepté. Luego reorganizaron la cocina y de repente ya no encontraba mis tazas ni mi café. Poco a poco, mi presencia empezó a molestar. Si yo veía la televisión en el salón, ellos llegaban y cambiaban el canal o ponían música alta, obligándome a retirarme a mi habitación. Si cocinaba algo con ajo o cebolla, Elena hacía muecas y abría todas las ventanas, diciendo que la casa apestaba a comida de pobre. Dejé de cocinar mis guisos favoritos para no molestar. Pero lo más doloroso no eran los cambios en la casa, sino el cambio en Carlos. Mi hijo, mi orgullo, se fue transformando en una sombra de su mujer. Dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de sentarse conmigo en el porche a charlar. Si yo contaba una historia de mis tiempos de carpintero, él me interrumpía o miraba el reloj. «Papá, ya has contado eso 1000 veces», decía con impaciencia. Me fui convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. Pasé de ser el padre amado, el patriarca que construyó el refugio, a ser un mueble viejo y estorboso que no combina con la decoración moderna. Me relegaron, me arrinconaron. Empecé a pasar más tiempo en mi pequeño taller del jardín o encerrado en mi cuarto, solo para no sentir sus miradas de desaprobación. Escuchaba sus risas desde el pasillo, sus planes de futuro en los que yo nunca era mencionado, o si lo era como una carga, un problema a resolver. «El abuelo está chocheando», le dijo Elena a unos amigos suyos una tarde que no sabían que yo estaba cerca. «Es cuestión de tiempo para que necesite cuidados que nosotros no podemos darle aquí». Se me heló la sangre. Yo estoy perfectamente lúcido. Sigo trabajando la madera, mis cuentas están claras, mi mente está aguda, pero ellos estaban construyendo una narrativa, una mentira para justificar lo que planeaban hacer. Me estaban deshumanizando para no sentir culpa. La frialdad de Elena era calculadora, pero la indiferencia de Carlos era lo que me rompía el alma cada día. Ver cómo el niño que yo cargué en hombros ahora me evitaba en los pasillos, cómo desviaba la mirada cuando yo buscaba un poco de calidez. Eso duele más que cualquier golpe físico. Así llegamos a esta Navidad. El ambiente en la casa llevaba semanas tenso, cargado de electricidad estática. Había cuchicheos a puerta cerrada, llamadas telefónicas que se cortaban en cuanto yo entraba en la habitación. Yo sabía que algo tramaban. Un viejo carpintero sabe reconocer cuando la madera está a punto de quebrarse por la presión, pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que intentarían darme el golpe final en la propia mesa de Nochebuena, frente a todos, usando la comida que yo mismo había pagado y preparado como escenario para su crueldad. Pensé que lo había hecho todo bien. Pensé que darle todo a mi hijo era la forma correcta de amar, pero mientras me preparaba para esa cena, poniéndome mi mejor camisa, la que Clara me regaló hace 10 años, sentí un nudo en el estómago.
No era hambre, era el instinto de supervivencia de un animal que sabe que está entrando en la boca del lobo. La casa estaba decorada como nunca, pero se sentía más fría que una tumba. Y yo, el dueño, el constructor, el padre, bajé las escaleras sintiéndome un intruso. Lo que no sabía era que esa noche la tristeza daría paso a la furia y que el mueble viejo estaba a punto de demostrar que todavía tiene raíces muy profundas y madera muy dura de roer. El domingo de Nochebuena amaneció con un cielo plomizo, de esos que parecen pesar sobre los tejados, pero yo me levanté con la energía de quien tiene una misión. A pesar de la tensión que se respiraba en los pasillos, a pesar de los silencios cortantes de los días anteriores, decidí que iba a cocinar, no por ellos, sino por mí, y sobre todo, por la memoria de Clara. Preparar la cena de Navidad siempre había sido nuestro ritual sagrado, una danza coordinada entre ollas humeantes, picar verduras y probar salsas, y no estaba dispuesto a dejar que la frialdad de mi nuera me arrebatara también esa tradición. Me pasé el día entero en la cocina. Desde las 7 de la mañana estuve marinando la pierna de cordero con la receta secreta de mi esposa, romero fresco del jardín, dientes de ajo machacados con paciencia, un toque de miel y vino blanco seco. Mientras mis manos masajeaban la carne, cerraba los ojos y casi podía sentir a Clara a mi lado, regañándome cariñosamente por echar demasiada sal o probando el relleno con la punta del dedo. El olor a especias empezó a inundar la casa, un aroma cálido y acogedor que contrastaba brutalmente con el hielo que habitaba en los corazones de quienes dormían en la planta de arriba. Nadie bajó a ayudarme, ni una sola vez. Escuchaba sus pasos en el piso superior, el murmullo de sus conversaciones, el agua de la ducha corriendo. En otros tiempos, Carlos hubiera bajado en pijama a robarme un trozo de pan o a preguntar si necesitaba que pelara las patatas. Pero ese Carlos ya no existía. El hombre que bajó a mediodía solo lo hizo para servirse un café, mirar el reloj con impaciencia y decirme, sin siquiera mirarme a los ojos, asegúrate de que todo esté listo a las 9. La familia de Elena es muy puntual. La familia de Elena. Ese era otro punto doloroso. A las 8:30, la casa que yo había construido con tanto esfuerzo se llenó de extraños. Llegaron los padres de Elena, sus 2 hermanos con sus respectivas parejas y un par de sobrinos malcriados que entraron corriendo sin saludar. Eran personas ruidosas, de esas que llenan el espacio con una confianza arrogante, como si fueran los dueños del lugar. «Vaya, qué olor a cerrado tiene esta entrada», comentó la madre de Elena nada más cruzar el umbral, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. No le importó que yo estuviera parado justo ahí, con el delantal puesto, sosteniendo una bandeja de canapés que había preparado con esmero. «Es madera, señora», le dije, intentando mantener la compostura. «Es el olor de la madera noble y la cera». Ella me ignoró olímpicamente, pasándome de largo para saludar a su hija con 2 besos sonoros al aire. Me quedé allí, invisible, sosteniendo la bandeja como un mayordomo en mi propia casa. Nadie me saludó con respeto. Hubo un par de asentimientos de cabeza desganados por parte de sus hermanos, y eso fue todo. Para ellos yo no era Fernando, el patriarca, el dueño de la casa. Yo era un accesorio molesto que venía incluido con el inmueble. La cena fue un suplicio sensorial. Habíamos montado la mesa grande en el comedor, esa mesa de roble macizo que yo mismo tallé hace 30 años. Es una mesa hermosa, robusta, pensada para grandes celebraciones. Sin embargo, la disposición de los asientos fue una declaración de guerra silenciosa. Elena presidía un extremo, Carlos el otro, a sus lados, sus familiares, y a mí. A mí me colocaron en una esquina, en el borde, casi fuera del perímetro de la conversación, en una silla plegable porque no cabíamos todos. Me senté allí, observando el espectáculo grotesco en el que se había convertido mi vida. El cordero que yo había cocinado durante horas fue servido y devorado con avidez, pero sin gratitud. «La carne está un poco seca, ¿no?», comentó el hermano de Elena con la boca llena, masticando con la boca abierta. «Es que los hornos viejos ya no calientan bien», respondió Elena, lanzándome una mirada fugaz cargada de desprecio. «Pronto cambiaremos todo esto por una cocina de inducción moderna». Nadie dijo gracias, Fernando. Nadie brindó por el cocinero. El ruido de los cubiertos golpeando la porcelana, las risas estridentes por chistes sin gracia,
el tintineo de las copas de cristal, todo me aturdía. Pero mis sentidos, agudizados por años de trabajo de precisión, estaban captando algo más que la simple mala educación. Había una tensión subyacente, una electricidad estática que erizaba los vellos de mi nuca. Observé a mi hijo. Carlos no comía. Movía la comida de un lado a otro del plato con el tenedor, creando montañitas de puré que luego destruía. Estaba pálido, sudaba ligeramente a pesar de que la calefacción no estaba muy alta, y bebía vino con una rapidez alarmante. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban por accidente, él desviaba la vista hacia el mantel, avergonzado. Elena, por el contrario, estaba radiante, pero era un brillo artificial, depredador. Sus ojos recorrían la habitación no con afecto, sino con codicia. La vi susurrarle algo al oído a su padre, quien asintió con una sonrisa socarrona mientras miraba las vigas del techo, calculando probablemente cuánto costaría una reforma. Pero lo que realmente disparó mis alarmas fue el bolso de Elena. Lo había dejado sobre una silla auxiliar cerca de ella, no en el perchero como es habitual. Estaba entreabierto. Desde mi posición marginada en la esquina, con mi vista cansada pero entrenada para ver el detalle en la veta de la madera, pude distinguir el borde de un sobre manila grueso asomando por la cremallera, y junto al sobre, el brillo inconfundible de una pluma estilográfica de lujo, de esas que se usan para firmar cosas importantes. No era un regalo de Navidad. Nadie envuelve regalos en sobres de oficina. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero no fue de miedo, fue de certeza. Todo encajaba. Las semanas de aislamiento, los comentarios sobre mi incapacidad, la prisa por organizar esta cena, la presencia de su familia como testigos, o mejor dicho, como refuerzos para la presión moral. Iban a hacerlo hoy. Iban a intentar quitarme todo bajo la excusa del regalo de Navidad o la gestión familiar. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza infinita y una náusea profunda. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, al que enseñé a andar en bicicleta en este mismo jardín, se convirtió en cómplice de mi desahucio? Quise gritar, quise volcar la mesa y echarlos a todos a patadas. Mi sangre española hervía. Mis manos de carpintero, fuertes y capaces de romper una tabla si quisiera, se cerraron con fuerza sobre la servilleta de tela. Pero entonces respiré hondo y recordé. Recordé la mañana del martes pasado. Recordé la lluvia golpeando la ventana de la oficina de don Luis, mi amigo de toda la vida y notario de confianza. Recordé haberme sentado en su sillón de cuero, con el sombrero en la mano y la vergüenza en el alma, para contarle mis sospechas. Fernando, no eres el primero ni serás el último, me había dicho Luis, ajustándose las gafas mientras revisaba los papeles de mi propiedad. La avaricia no respeta la sangre, pero tienes suerte de haber venido a tiempo. Recordé el sonido del sello notarial estampándose sobre el documento nuevo. Pam, pam, pam. 3 golpes secos que resonaron como disparos de salvación. Recordé la sensación de la pluma en mi mano al firmar aquel legajo que cambiaba las reglas del juego. No le había dicho nada a nadie, ni una palabra. Había guardado el secreto con la misma paciencia con la que se espera a que seque el barniz. Ese recuerdo fue mi ancla en medio de la tempestad de esa cena. Volví al presente. Elena estaba riendo de nuevo, una risa aguda que taladraba mis oídos. Carlos se aflojaba el nudo de la corbata, pareciendo cada vez más un hombre a punto de sufrir un infarto. ¿Te pasa algo, suegro?, me preguntó Elena de repente, notando que yo no tocaba mi plato. ¿Estás muy callado? ¿O es que ya te está fallando el oído también? Su familia soltó unas risitas crueles. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en meses no bajé la mirada. La miré con la calma de quien sabe que los cimientos de la casa son sólidos, aunque venga un huracán. Estoy bien, Elena, dije con voz tranquila, sorprendentemente firme. Solo estoy pensando en lo mucho que cambian las cosas, en cómo la vida te da sorpresas cuando menos te lo esperas. Ella frunció el ceño ligeramente. Una sombra de duda cruzó su rostro maquillado, pero la descartó rápidamente. Su arrogancia era su punto ciego. Creyó que eran desvaríos de un viejo senil. Sí, bueno, la vida es cambio, Fernando. Hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos, respondió ella con un tono condescendiente que goteaba veneno. De hecho, hablando de cambios, hizo una pausa teatral.
El ruido de los cubiertos cesó poco a poco. Sus padres dejaron las copas sobre la mesa. El silencio se hizo denso, pesado, irrespirable. Elena se limpió la comisura de los labios con la servilleta, con una lentitud exasperante, y luego se giró hacia su bolso. Vi cómo su mano, con esas uñas perfectamente manicuradas en rojo sangre, se dirigía hacia la cremallera. Vi cómo sacaba el sobre Manila. Vi cómo Carlos cerraba los ojos con fuerza, como esperando un impacto. Mi corazón latía con fuerza, no lo voy a negar. Dolía. Dolía muchísimo ver que mi intuición era cierta. Una parte de mí, esa parte ingenua de padre que nunca muere, había guardado una esperanza microscópica de estar equivocado. Esperaba que sacaran unos billetes de avión para un viaje, o una foto enmarcada, o cualquier cosa que no fuera lo que yo sabía que era. Pero al ver el grosor de los documentos legales, esa esperanza murió, y en su lugar nació una determinación fría y dura como el acero. Ellos creían que tenían el control, creían que yo era una oveja rodeada de lobos. No tenían ni idea de que el viejo carpintero había reforzado la cerca hace días. Elena puso los papeles sobre la mesa, apartando el centro de flores que Clara había diseñado años atrás. El sonido del papel deslizándose sobre la madera fue el único ruido en la habitación. «Familia», dijo ella, poniéndose de pie y golpeando suavemente su copa con el tenedor para pedir una atención que ya tenía. «Antes de seguir con los postres, tenemos un anuncio muy importante que hacer, algo que garantizará el futuro de todos nosotros». Me miró, esa mirada de triunfo final, esa mirada que decía, «gané». Yo apreté los dientes, respiré el aroma del asado que ya se estaba enfriando y me preparé. La trampa se había cerrado, sí, pero ellos no sabían que se habían encerrado conmigo, no yo con ellos. El silencio que siguió a la frase de Elena no fue de paz, sino de esa calma tensa que precede a la detonación de una bomba. Ella permaneció de pie, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirándome con una mezcla de suficiencia y desafío, como una maestra estricta que espera que un alumno rebelde obedezca sin rechistar. «Fernando, tenemos que ser realistas», comenzó a decir, suavizando el tono fingidamente, aunque sus ojos seguían siendo dos pedazos de hielo. «Ya no eres el hombre que eras antes. Lo hemos notado todos». Me quedé inmóvil, con la servilleta en el regazo, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas. ¿A qué se refería? Miré a Carlos. Mi hijo estaba concentrado en arrancar la etiqueta de la botella de vino con la uña, incapaz de levantar la vista. «¿De qué estás hablando?», pregunté, con la voz ronca. Elena suspiró, un sonido teatral que buscaba la complicidad de su familia. Su madre asintió con lástima fingida desde el otro lado de la mesa. «Hablo de tu salud, Fernando. De tu capacidad mental», dijo ella, soltando la primera mentira con una naturalidad que me dio vértigo. «La semana pasada dejaste el gas abierto. Ayer no recordabas dónde habías puesto las llaves. Carlos y yo estamos muy preocupados. Creemos que, bueno, que esta casa se te ha quedado grande, demasiado grande y peligrosa para una persona en tu estado». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Jamás, en mis 68 años, había dejado el gas abierto. Soy un hombre que ha trabajado con sierras eléctricas y maquinaria pesada toda su vida. La seguridad es mi religión. Reviso la cocina 3 veces antes de dormir. Era una invención, una calumnia sucia, diseñada para desacreditarme frente a estos extraños, para pintarme como un viejo senil que necesita tutela. «Eso no es verdad», dije, intentando mantener la calma, aunque mis manos empezaban a temblar bajo la mesa. «Nunca he dejado el gas abierto. ¿Y las llaves? Las moviste tú de sitio, Elena». Ella soltó una risita condescendiente y miró a sus padres. «¿Lo veis? La paranoia es uno de los primeros síntomas. Se pone a la defensiva. Es típico». El padre de Elena, un hombre corpulento con cara de haber bebido demasiado vino, carraspeó y se inclinó hacia adelante. «Vamos, Fernando, no seamos tercos. Los chicos solo quieren lo mejor para ti. A nuestra edad hay que saber cuándo retirarse y dejar que la juventud tome el mando. Es ley de vida». «¿Lo mejor para mí?», repetí, sintiendo cómo la indignación empezaba a desplazar al dolor. «¿Y qué es exactamente lo mejor para mí según ustedes?». Elena sonrió, esa sonrisa de tiburón que huele sangre, y deslizó el sobre Manila hacia el centro de la mesa. Con movimientos precisos,
Sacó un folleto tríptico de papel brillante y lo puso frente a mi plato, justo encima de los restos del cordero que yo había cocinado. En la portada del folleto se veía a una pareja de ancianos sonriendo de manera poco natural en un jardín que parecía de plástico. El título rezaba en letras doradas: Residencia Senior Los Olivos, un otoño dorado para sus seres queridos. Lo miré y luego la miré a ella. ¿Un asilo?, pregunté, sintiendo un sabor metálico en la boca. No es un asilo, Fernando, por Dios. ¿Qué palabra tan fea?, intervino Elena rápidamente. Es una residencia asistida de lujo. Tienen enfermería 24 horas, actividades recreativas, bingo los jueves. Estarás cuidado. No tendrás que preocuparte por limpiar esta casa tan enorme, ni por cocinar, ni por mantener el jardín. Vivirás como un rey. Yo ya vivo como quiero, repliqué, empujando el folleto lejos de mí. Esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos. Aquí está Clara. Clara está muerta, espetó ella, perdiendo la paciencia por un segundo, antes de recomponerse. Y tú estarás solo aquí. Fernando, entiende, es una cuestión de logística y de finanzas. La residencia es costosa, muy costosa. Carlos y yo no podemos pagarla con nuestros sueldos. Aquí venía el golpe, el verdadero motivo. Elena sacó el siguiente documento del sobre. Era un legajo de papeles legales grapados y marcados con pestañas adhesivas donde debía ir mi firma. Los reconozco. He visto suficientes contratos en mi vida. Para asegurar tu plaza en Por los Olivos y garantizar que tengas los mejores cuidados, necesitamos liquidez, explicó, adoptando un tono de ejecutiva agresiva. La única forma es que nos cedas la propiedad de la casa. Nosotros nos encargaremos de venderla o hipotecarla para pagar tu estancia. Administraremos el dinero por ti, para que no te estafen. Es un intercambio. Tu casa, por tu seguridad futura. Miré los papeles. Donación de bienes inmuebles con carácter irrevocable. Las letras bailaban ante mis ojos. No era una venta, no era un acuerdo de gestión, era un expolio. Querían que les regalara el trabajo de toda mi vida, mi refugio, mi santuario, a cambio de una cama en una habitación compartida en un lugar donde huele a desinfectante y a muerte. Miré a Carlos. Mi hijo seguía con la cabeza baja, jugando con el borde del mantel. Carlos, lo llamé. Mi voz sonó extraña, como si saliera de un pozo profundo. Carlos, mírame. Él se tensó, pero no levantó la vista. Carlos, ¿tú estás de acuerdo con esto?, insistí. ¿Tú crees que estoy loco? ¿Crees que necesito que me encierren? ¿Vas a echarme de la casa que construí con tu madre? Carlos abrió la boca y por un segundo vi al niño que yo había criado, al chico noble que lloraba cuando se le moría una mascota. Papá, es que Elena dice que, balbuceó, con la voz quebrada. Carlos, piensa en tu futuro, le cortó Elena bruscamente, golpeando la mesa con la palma de la mano. Piensa en nosotros, en tus hijos. ¿Mis nietos?, pregunté mirando alrededor. ¿Dónde están mis nietos, por cierto? Los habéis mandado a jugar arriba para que no vean cómo despojáis a su abuelo, ¿verdad? No dramatices, Fernando, dijo el hermano de Elena, sirviéndose más vino con total descaro. Es un trámite. Firma y ya está. Todos salimos ganando. Tú te vas a un sitio donde te cuiden, y ellos pueden empezar su vida de verdad, sin la carga de, bueno, de tenerte aquí en medio. Tenerte aquí en medio. La frase se clavó en mi pecho como un puñal. Así que eso era yo. Un estorbo, una carga, un mueble viejo que hay que tirar al vertedero para hacer sitio al sofá nuevo. Sentí una presión en el pecho, una falta de aire que me mareó. Las voces de la familia de Elena se mezclaban en un zumbido insoportable. Me decían que firmara, que era por mi bien, que no fuera egoísta. Me sentí acorralado, solo, vulnerable. Por un momento, el miedo me paralizó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba viejo y solo? ¿Y si luchar no servía de nada? Elena vio mi duda. Vio el temblor en mis manos y lo confundió con debilidad. Creyó que me había roto. Se levantó de la silla, triunfal, con una copa de champán en la mano. Su rostro estaba iluminado por una avaricia que la hacía parecer grotesca, a pesar de su maquillaje impecable y sus joyas. Un momento de atención, por favor, dijo, alzando la voz. Su familia calló y la miró con admiración. Quiero proponer un brindis, por Carlos y por mí, por nuestro futuro, y por Fernando,
que hoy va a ser el acto de amor más grande que un padre puede hacer, va a garantizarnos la vida que merecemos. Hubo un murmullo de aprobación. Algunos aplaudieron suavemente. Carlos parecía querer desaparecer, hundirse en la tierra y no salir jamás. Elena se inclinó sobre la mesa, acercándome el bolígrafo. Era una Montblanc pesada, negra y dorada. Me la puso casi en la mano, rozándome los dedos. «Vamos», suegro, susurró, pero en el silencio del comedor se oyó como un grito. «Hazlo, no tienes otra opción». Me quedé mirándola fijamente. No tomé el bolígrafo. Me crucé de brazos y me recosté en el respaldo de mi silla, esa silla humilde de la esquina. El silencio se alargó. 1 segundo, 2, 10. La sonrisa de Elena empezó a flaquear. El aplauso cesó. La incomodidad volvió a llenar la habitación, más densa que antes. «Fernando, coge el bolígrafo», dijo ella, esta vez con un tono más duro, perdiendo la máscara de amabilidad. No me moví. Seguí mirándola a los ojos, respirando hondo, recuperando el control de mi ser con cada inhalación. Recordé quién era yo. Yo soy Fernando, el que mezcla el cemento, el que talla el roble, el que aguantó las heladas y los veranos infames para levantar estas paredes. Yo no soy una víctima. Elena resopló, exasperada. La paciencia se le había agotado. Golpeó los papeles con el dedo índice. «Deja de comportarte como un niño malcriado», gritó, y su voz resonó estridente, rompiendo la etiqueta de la cena navideña. «Firma de una maldita vez. Estamos hartos de esperar a que te mueras para poder disfrutar de lo que nos corresponde». La brutalidad de la frase hizo que incluso su madre soltara un pequeño grito ahogado. Carlos se cubrió la cara con las manos, pero Elena no había terminado. Estaba desatada, ebria de poder y de rabia. Se inclinó tanto hacia mí que pude oler su perfume caro mezclado con el aliento agrio del alcohol. Me señaló con el dedo, apuntando a mi cara, y soltó la sentencia final, la frase que creyó que sería mi epitafio. «Escúchame bien, viejo inútil. Ya no mandas aquí. Mi hijo me está pasando la casa, tú no te llevas nada. Así que firma, coge tus cosas y desaparece de nuestra vista». La frase quedó flotando en el aire. Mi hijo me está pasando la casa. Ahí estaba. La confesión. La confirmación de que Carlos había estado de acuerdo, de que habían planeado esto juntos, de que ella creía tener el control absoluto porque manipulaba a mi hijo como a un títere. La familia de ella rompió a aplaudir de nuevo, esta vez con más fuerza, vitoreando la valentía de Elena por poner al viejo en su sitio. «Muy bien dicho, hija», gritó su padre. «Que se vaya al asilo», rió uno de los sobrinos. Yo sentí un dolor agudo en el pecho, pero no era un infarto. Era el último lazo de confianza con mi hijo rompiéndose para siempre. Me dolió más que cualquier herida física. Sentí que me faltaba el aire. La visión se me nubló por un instante. Las lágrimas de rabia querían salir, pero no se lo permití. No les daría el gusto de verme llorar. En lugar de eso, algo curioso sucedió. Una calma absoluta descendió sobre mí. Fue como cuando termina la tormenta y el mar se queda liso como un espejo. El miedo desapareció, la duda se evaporó. Solo quedó la certeza fría y clara de la justicia. Miré a Elena, que respiraba agitada, esperando mi rendición. Miré los papeles que decían donación, miré el bolígrafo de lujo y luego, muy despacio, dibujé una sonrisa en mi rostro. No una sonrisa de alegría, sino una sonrisa triste, cargada de una ironía devastadora. El aplauso se detuvo poco a poco al ver mi expresión. No entendían por qué sonreía el condenado antes de la ejecución. Me giré lentamente hacia Carlos. Él seguía con la cara entre las manos, temblando. «Carlos», dije. Mi voz no tembló. Sonó profunda, resonante, llenando el comedor con la autoridad que me habían negado toda la noche. Él separó los dedos y me miró a través de ellos. Tenía los ojos rojos, miedo puro. Se hizo un silencio sepulcral. Elena me miraba con el ceño fruncido, sin comprender. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, invadiendo su espacio, recuperando mi territorio. «Hijo, ¿les cuento yo o les cuentas tú?», le pregunté con suavidad letal. El sonido metálico del tenedor de Carlos cayendo sobre el plato fue ensordecedor. Clang. Carlos se puso pálido como un papel. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua.
Sabía exactamente a qué me refería. Sabía que el juego había terminado, pero no sabía cómo ni cuándo yo había descubierto sus cartas. Elena miró a Carlos, luego a mí y otra vez a Carlos. La confusión empezaba a transformarse en pánico en sus ojos. ¿Contar qué?, preguntó ella, con la voz un tono más aguda de lo normal. ¿De qué está hablando este viejo, Carlos? Carlos no podía hablar. Estaba paralizado por el terror. ¿No se lo has dicho, Carlos?, continué yo, disfrutando por primera vez en la noche. Cogí el bolígrafo Mont Blanc, lo examiné con desdén y lo dejé caer sobre la mesa, haciéndolo rodar lejos de mí. ¿No le has dicho a tu esposa que no puedes donarle la casa? Claro que puede, gritó Elena, histérica. La casa está a su nombre. Tú la pusiste a su nombre hace años para evitar impuestos. Es suya. Ah, sí, asentí con la cabeza, tranquilo. Eso era cierto. Hasta el martes pasado. Un murmullo recorrió la mesa. Los padres de Elena se miraron inquietos. ¿Qué quieres decir?, siseó Elena, agarrando a Carlos por la manga de la chaqueta y sacudiéndolo. Carlos, di algo. ¿Qué ha hecho tu padre? Carlos balbuceó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena. Yo. No sabía. Él. Me puse de pie. Lentamente. Estiré mi espalda dolorida, pero me sentí más alto que nunca. Miré a todos los presentes, uno por uno, haciéndoles bajar la mirada. Lo que mi hijo está tratando de decirte, Elena, es que la premisa de tu plan tiene un fallo estructural grave, dije, proyectando la voz para que me escucharan hasta en la cocina. Tú has dicho, mi hijo me está pasando la casa, pero hay un problema legal insalvable. Hice una pausa dramática. Quería que la información calara. Nadie puede regalar lo que no posee, sentencié. Y esta casa ya no es de Carlos. El caos estalló. Elena soltó un grito que no pareció humano. «¡Mientes!», aulló, lanzándose sobre los papeles como si pudiera cambiar la realidad leyéndolos de nuevo. «Eso es imposible. Vi las escrituras. Estaban en la caja fuerte. Las escrituras viejas corregí con frialdad. Las nuevas están en la notaría de don Luis, debidamente registradas y blindadas». «¿Pero qué has hecho?», preguntó el padre de Elena, poniéndose de pie con la cara roja de ira, como si le hubiera robado a él. «Esto es un fraude. Carlos era el propietario. Carlos era el propietario de la pornuda propiedad». Sí, expliqué, usando los términos que había aprendido y memorizado para este momento exacto. Pero yo siempre conservé el usufructo vitalicio. Y Carlos, en su infinita sabiduría y desesperación por ciertas deudas que tú desconoces, Elena, cometió un error técnico hace años. Un error que me permitió revocar la donación por ingratitud, o mejor aún, ejecutar una cláusula de reversión que él firmó sin leer cuando tenía 20 y tantos años y confiaba en su padre. Mentí ligeramente sobre el mecanismo legal exacto para simplificarlo ante sus oídos ignorantes, pero el efecto fue devastador. La realidad era que la casa, a efectos prácticos y legales, estaba bloqueada. Carlos no tenía poder de firma. Su firma en ese documento de donación valía menos que el papel higiénico. Elena se giró hacia Carlos con la furia de una tigresa. «¿Deudas?», repitió ella, ignorando todo lo demás. «¿Qué deudas? ¿Y cómo que no eres el dueño? Me dijiste que todo esto era nuestro». Carlos se encogió en su silla, sollozando abiertamente ahora. «Lo siento, Elena. Necesitaba el dinero. Pensé que si firmábamos rápido, papá no se daría cuenta y luego podríamos arreglarlo». «¡Imbécil!», le gritó ella, y le propinó una bofetada sonora que resonó en todo el salón. La familia perfecta se desmoronaba ante mis ojos, los gritos se cruzaban. El padre de Elena insultaba a Carlos, la madre de Elena lloraba por el escándalo, los sobrinos miraban asustados, y yo me quedé allí, de pie, viendo cómo se devoraban entre ellos. Había soltado la verdad y la verdad había incendiado la mesa de Navidad. No sentí alegría. Sentí una tristeza infinita, pero también una liberación absoluta. Ya no era el viejo estorbo, ahora era el dueño del tablero. Recogí mi copa de vino, que nadie había llenado, me serví un poco de la botella que Carlos había abierto y bebí un sorbo mientras el mundo a mi alrededor ardía. «Creo que la cena ha terminado», dije en voz baja, para mí mismo. «Ahora empieza la limpieza». Dejé el comedor ardiendo a mis espaldas. Los gritos de Elena, los sollozos patéticos de Carlos y las recriminaciones de sus suegros
formaban una cacofonía infernal que se amortiguó pesadamente cuando cerré la puerta de roble macizo que daba al jardín trasero. El clic del pestillo fue el único sonido limpio que había escuchado en horas. Necesitaba aire. Sentía que me asfixiaba, no por falta de oxígeno, sino por el aire viciado de traición que había respirado ahí dentro. Caminé tambaleándome un poco, no por la edad, sino por el peso insoportable de la realidad que acababa de detonar, hasta llegar al viejo banco de piedra bajo el olivo centenario. La noche estaba fría. Era un frío seco, cortante, de esos inviernos que se te meten en los huesos, pero lo agradecí. El aire gélido en mi cara fue como un bálsamo que calmaba el ardor de la vergüenza y la ira. Me senté pesadamente, dejando caer la cabeza entre las manos, y ahí, en la soledad de mi jardín, lejos de las miradas de los buitres, me permití romperme. No lloré a gritos. Los hombres de mi generación aprendimos a llorar hacia adentro, tragándonos las lágrimas hasta que se convierten en piedras en el estómago. Pero mis hombros se sacudieron. Un gemido sordo, animal, escapó de mi garganta. ¡Ay, Clara!, susurré al viento, levantando la vista hacia el cielo negro, salpicado de estrellas indiferentes. Clara, mi vida, perdóname. Sentí una culpa atroz. Había protegido la casa, sí. Había salvado nuestro patrimonio de las garras de esa mujer y de la estupidez de nuestro hijo. Legalmente, había ganado. Pero, ¿qué clase de victoria es esta donde un padre tiene que destruir a su hijo para sobrevivir? Me sentía como un general que ha ganado la batalla, pero contempla el campo lleno de cadáveres de los suyos. Miré hacia la ventana iluminada del comedor. Veía las sombras moverse, gesticular, pelear. Parecían marionetas grotescas en un teatro de sombras. ¿En qué fallamos, Clara?, le pregunté a la nada, buscando esa respuesta que me tortura desde hace meses. Trabajamos de sol a sol. Le dimos todo. Quizás ese fue el error. Darle todo. La memoria, que a veces es el peor de los verdugos, me asaltó con una crueldad exquisita. Cerré los ojos y en lugar de la oscuridad vi una tarde de verano de hace 30 años. Vi a Carlos con 6 años. Se había caído de la bicicleta justo en este sendero de grava donde ahora descansan mis pies cansados. Recuerdo correr hacia él, con el corazón en la boca, al ver la sangre en su rodilla. Él lloraba, asustado más por la sangre que por el dolor. Lo cargué en mis brazos entonces, era ligero como una pluma, no la carga pesada que es hoy, y lo llevé a la cocina para curarlo. Mientras le ponía la tirita, él me miró con esos ojos grandes y marrones, idénticos a los de su madre, y me dijo entre hipidos: «Papá, cuando sea mayor, voy a ser médico para curarte a ti si te caes, y te compraré una casa gigante, más grande que esta, para que vivas conmigo siempre». La promesa inocente de un niño, para que vivas conmigo siempre. Esa frase resonó en mi cabeza y chocó violentamente con el folleto de la residencia por los Olivos, porque habían puesto en mi plato minutos antes. Del vivas conmigo siempre habíamos pasado al firma y desaparece. ¿Cómo se recorre ese camino? ¿Cómo se transforma ese niño dulce que me regalaba dibujos hechos con macarrones y pegamento en el hombre cobarde que es capaz de mirar hacia otro lado mientras su esposa intenta echar a su padre a la calle? La respuesta duele más que la traición misma: el dinero y la debilidad. Me di cuenta, sentado allí en el frío, de que yo no estaba llorando por la casa. La casa son ladrillos, madera, tejas. Si mañana se incendiara, me dolería, pero sobreviviría. Estaba llorando por la muerte de mi hijo, porque el Carlos que yo amaba, el Carlos que Clara y yo criamos con tanto esfuerzo, había muerto hacía mucho tiempo. El hombre que estaba ahí dentro, ese ser pusilánime que necesitaba la aprobación de una mujer codiciosa para respirar, era un extraño con la cara de mi hijo. Y eso, amigos míos, es un dolor que no tiene nombre. Es un duelo en vida. Es ver el cuerpo de tu ser querido caminando y hablando, pero sabiendo que su alma, la esencia que lo hacía por tuyo, se ha podrido. Sentí una oleada de vergüenza. Me pregunté si mis vecinos podían oír los gritos que venían de la casa. Me pregunté qué pensarían de mí. El pobre Fernando, su hijo, le salió rana. El orgullo, ese viejo pecado, me escocía. Yo, que siempre caminé con la cabeza alta, que pagué mis deudas, que cumplí mi palabra, ahora me veía envuelto en este drama sórdido de herencias y avaricia.
Te lo di todo, hijo, murmuré, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Vendí mi camioneta, doblé mi espalda, me tragué el serrín y el polvo durante 40 años para que tus manos fueran suaves, y usaste esas manos suaves para intentar firmar mi sentencia de muerte. La imagen de Elena, abofeteándolo, volvió a mi mente. Y, Dios me perdone, sentí una satisfacción amarga, no porque disfrutara viendo sufrir a mi hijo, sino porque por fin, por primera vez en años, las consecuencias de sus actos lo estaban alcanzando. Siempre lo protegí. Cuando suspendía en el colegio, yo le buscaba excusas. Cuando rompió la ventana del vecino con el balón, yo la pagué. Cuando tuvo su primer accidente con el coche, yo cubrí los gastos. Siempre fui su paracaídas. Y al ser su paracaídas, le impedí aprender que caer duele. Le impedí aprender que la gravedad no perdona. Y ahora, a los 40 años, se estaba estrellando contra el suelo sin protección. Quizás la culpa es mía, Clara, dije, sintiendo cómo una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla fría. Quizás lo amé demasiado y lo eduqué poco. Quizás confundí darle una buena vida con darle una vida fácil. Y creamos un monstruo débil y hambriento. El viento agitó las ramas del olivo y unas cuantas hojas secas cayeron sobre mis hombros. Fue como una caricia. Imaginé que era Clara diciéndome que dejara de flagelarme. Ella siempre fue la más pragmática de los dos. Fernando, lo hecho está, me diría. Ahora límpiate los mocos y termina lo que empezaste. Tenía razón. Quedarme aquí lamentándome no iba a solucionar nada. La herida estaba abierta y sangrando, pero yo seguía vivo. Y mientras siguiera vivo, tenía la obligación de mantenerme firme. No solo por mí, sino por la dignidad de mi nombre. Por el respeto a este suelo que pisaba. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire nocturno, puro y limpio. El olor a tierra húmeda y a pino me centró. Soy carpintero. Sé que cuando una pieza de madera está podrida, no se puede salvar. Se corta, se lija, se elimina la parte enferma para que no contamine al resto de la estructura. Es doloroso, sí. Se pierde material, sí. Pero es la única forma de que la mesa no se derrumbe. Carlos era esa rama podrida. Mi propio hijo. La comprensión de esto me endureció el corazón. No lo cerró, pero le puso una coraza. El dolor seguía ahí, latente, profundo, un pozo negro en mi alma, pero ya no me paralizaba. Se transformó en combustible. Me sequé la cara con el pañuelo de tela que siempre llevo en el bolsillo. Me alisé el cabello, me sacudí las hojas del abrigo, miré hacia la casa una última vez desde la oscuridad. Parecía un barco a la deriva, con la tripulación amotinada y el capitán borracho de poder. Pero yo era el dueño del barco, yo era el océano. Me levanté del banco, mis rodillas crujieron, pero mis piernas me sostuvieron con firmeza. Ya no temblaba. El miedo a la soledad, ese miedo que Elena había intentado usar como arma contra mí, había desaparecido. Porque me di cuenta de que estar solo en este jardín, con mi conciencia tranquila y la memoria de mi esposa, era infinitamente mejor que estar acompañado por esas hienas. La soledad digna es un palacio, la compañía indigna es una cárcel. Caminé de vuelta hacia la puerta trasera. Cada paso era una afirmación. Soy Fernando, soy el padre, soy el dueño. Antes de girar el pomo, me detuve un segundo. Escuché. Los gritos habían bajado de volumen, reemplazados por un murmullo tenso y acusador. Estaban negociando, o culpándose, o buscando una salida. No sabían que la salida la tenía yo en mi bolsillo, junto con las llaves que Elena decía que yo perdía. Abrí la puerta y el calor de la casa me golpeó, pero esta vez no me sentí asfixiado. Entré con la cabeza alta. Cruzando el umbral, dejé atrás al padre herido que lloraba en el jardín. El hombre que volvió a entrar en ese comedor era el juez que venía a dictar sentencia. Creyeron que me había ido a llorar, a esconderme, a asumir mi derrota. Al verme entrar, se hizo el silencio de nuevo. Sus caras eran un poema de confusión y miedo. Elena tenía el rímel corrido. Carlos tenía la cabeza entre las manos. Su padre estaba rojo como un tomate, con la vena del cuello hinchada. Me paré en el marco de la puerta, los miré a todos con una calma absoluta y supe que el momento de la verdad había pasado. Ahora venía el momento de la limpieza, y créanme, iba a barrer la basura de mi casa, aunque esa basura llevara mi apellido,
Volví a entrar en el comedor con paso firme, sintiendo cómo el suelo de madera, ese que yo mismo había lijado y barnizado tantas veces, me devolvía la energía que ellos intentaban robarme. La escena que encontré era patética. El caos de gritos se había transformado en un murmullo venenoso. Elena estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el vacío, como una generala que acaba de perder una batalla, pero se niega a firmar la rendición. Carlos, mi pobre y estúpido hijo, seguía hundido en la silla, con la corbata deshecha y la cara brillante de sudor frío. Sus suegros me miraron con una mezcla de desprecio y temor cuando crucé el umbral. Me detuve en la cabecera de la mesa, no me senté. Quería verlos desde arriba, quería que les doliera el cuello al tener que levantar la vista para mirarme. ¿Habéis terminado de discutir?, pregunté. Mi voz sonó tranquila, casi casual, contrastando brutalmente con la histeria que flotaba en el ambiente. Elena se giró lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El maquillaje, antes impecable, era ahora una máscara grotesca. Tú, viejo loco, escupió las palabras. Te has inventado todo esto. Es imposible que la casa no sea de Carlos. He visto los papeles del registro hace un año. Todo esto es una maniobra tuya para asustarnos. Sonreí. Fue una sonrisa triste, sin alegría, la sonrisa de quien sabe que la verdad es un arma de doble filo que corta a quien la dice y a quien la escucha. Siéntate, Elena, ordené. No fue una sugerencia, fue una orden, y para mi sorpresa, y la suya, obedeció. Se dejó caer en la silla, fulminándome con la mirada. Lo que voy a contaros ahora no es fácil, comencé, mirando a Carlos, que se encogió aún más. Y creedme, me hubiera gustado irme a la tumba con este secreto. Hubiera preferido morir antes que exponer la vergüenza de mi propia sangre. Pero vosotros me habéis obligado, habéis arrinconado al animal equivocado. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. No saqué un arma, aunque el efecto fue similar. Saqué un sobre pequeño, mucho más modesto que el abultado dossier legal que Elena había traído. Lo dejé sobre la mesa con suavidad. Carlos, dije, ¿le has contado a tu esposa por qué tenías tanta prisa en poner la casa a su nombre? ¿Le has explicado que no era un acto de amor ni una estrategia fiscal? Carlos negó con la cabeza frenéticamente, susurrando un no. Papá, por favor, que apenas se oyó. ¿De qué hablas?, intervino el padre de Elena, golpeando la mesa. Déjate de acertijos. Hablo de lealtad, o de la falta de ella, respondí. Verás, Elena, tú te crees muy lista. Crees que eres la jugadora que mueve las fichas, pero la realidad es que tú eres la ficha que mi hijo iba a sacrificar para salvarse el pellejo. El silencio en la habitación se hizo absoluto. Incluso los niños, que jugaban con una tablet en el sofá, levantaron la vista. Hace 2 meses, narré, paseando la mirada por cada uno de ellos, empecé a notar cosas raras, cartas del banco que desaparecían del buzón antes de que yo pudiera recogerlas, llamadas al teléfono fijo que colgaban en cuanto yo contestaba. Y Carlos venía a verme a horas extrañas, pidiéndome préstamos para supuestas inversiones que nunca daban fruto. Hice una pausa para dejar que la información calara. Un padre conoce a su hijo. Sé cuándo miente. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Lo investigué. Fui al banco. Hablé con el director, que es hijo de un viejo amigo mío. Y lo que encontré. Suspiré, sintiendo de nuevo la punzada de dolor en el pecho. Lo que encontré me rompió el corazón. Miré a Elena directamente a los ojos. Tu marido, mi hijo, tiene una deuda de 140.000 euros. Un grito ahogado escapó de la garganta de la madre de Elena. Elena se quedó petrificada, con la boca entreabierta. ¿Qué?, susurró ella, incrédula. Juego por online, apuestas deportivas, póker virtual. Llámalo como quieras, continué implacable. Carlos tiene un problema, una enfermedad. Lleva años perdiendo dinero. Ha vaciado vuestros ahorros, ha pedido créditos rápidos a intereses abusivos y ahora, los acreedores han dejado de ser amables. Ya no le envían cartas, ahora le envían amenazas. Carlos rompió a llorar, un llanto sonoro y vergonzoso, cubriéndose la cara como un niño pequeño. La confirmación de su culpa. «Eso es mentira», gritó Elena, poniéndose de pie de un salto y agarrando a Carlos por las solapas de la camisa. «Dime que es mentira. Dime que tenemos los ahorros para la entrada del chalet». Carlos no contestó. Solo sollozaba,
No tienes nada, Elena, dije yo. Estáis en la ruina. Y aquí es donde entra mi casa. Aquí es donde entra tu plan maestro, que en realidad era el plan de desesperación de él. Me acerqué a la mesa y apoyé las manos en el respaldo de mi silla vacía. Carlos sabía que si la casa seguía a mi nombre y luego pasaba al suyo por herencia, los acreedores se la quedarían. Se la embargarían en cuanto yo cerrara los ojos. Así que te convenció o te dejó creer que la idea de ponerla a tu nombre era tuya. Porque si la casa estaba a nombre de por Elena, los acreedores de por Carlos por no podrían tocarla. Vi cómo la comprensión iluminaba el rostro de Elena. Era horrible de ver. La realización de que había sido utilizada, de que su codicia había sido manipulada por el miedo de su marido. Él no quería regalarte la casa por amor, Elena, rematé. Quería usar tu nombre como escudo humano. Quería esconder el patrimonio detrás de ti para que los tiburones no se lo comieran. Iba a dejarme a mí en la calle, en un asilo de mala muerte, solo para tapar sus errores y seguir jugando. Elena soltó a Carlos como si quemara. Retrocedió, mirándose las manos como si estuvieran sucias. Me has mentido, balbuceó ella, mirando a su marido con un odio puro, destilado. Me dijiste que eras socio del bufete. Me dijiste que el dinero estaba en un fondo a plazo fijo. Lo perdí. Pensé que lo recuperaría, gimió Carlos. Solo necesitaba una buena racha. Una mano más. Maldito ludópata, le gritó ella, y esta vez no fue una bofetada. Se lanzó sobre él, arañándole la cara, golpeándole el pecho con los puños cerrados. Sus padres tuvieron que intervenir para separarla, sujetándola mientras ella pataleaba y gritaba insultos que harían sonrojar a un marinero. Yo observé la escena con una frialdad que me asustó a mí mismo. No sentí pena por Carlos. En ese momento, viendo cómo su mentira se desmoronaba, entendí que el niño que yo había criado había desaparecido hacía mucho. Lo que quedaba era un cascarón vacío lleno de vicios y miedo. ¡Basta!, grité. Mi voz de carpintero, acostumbrada a hacerse oír por encima del ruido de las sierras, cortó el aire. Todos se congelaron. Elena respiraba agitada, con el pelo revuelto. Carlos sangraba por un arañazo en la mejilla. Aún no he terminado, dije, bajando el tono a uno más grave y solemne. Porque falta la mejor parte, la parte en la que explico por qué vuestro plan, incluso si Carlos no hubiera mentido, estaba destinado al fracaso. Cogí el sobre que había dejado sobre la mesa y saqué un único documento. Era papel oficial del notario, con el sello azul y la firma fresca. Cuando descubrí las deudas de Carlos hace 3 días, supe lo que vendría. Sabía que vendríais a por la casa, sabía que intentaríais engañarme, así que fui a ver a don Luis. Levanté el documento para que todos lo vieran. Carlos, tú pensabas que tenías la pornuda propiedad y que yo solo tenía el usufructo. Pensabas que, al final, la casa sería tuya, quisieras o no. Pero olvidaste una cláusula que tu madre, que en paz descanse, insistió en poner hace 20 años. Una cláusula de reversión en caso de necesidad manifiesta o ingratitud. Y créeme, hijo, intentar echar a tu padre de su propia casa entra en la definición de ingratitud en cualquier juzgado de este país. Vi cómo el padre de Elena, que algo sabía de leyes, palidecía, pero no me detuve ahí, continué, sintiendo una extraña mezcla de poder y tristeza, porque sabía que si la casa volvía a ser solo mía, intentaríais coaccionarme de nuevo, intentaríais declararme incapacitado, buscaríais cualquier grieta legal. Así que cerré la grieta, la sellé con hormigón armado, dejé caer el papel sobre la mesa, deslizándolo hacia Elena. Leedlo. Leedlo bien. El padre de Elena lo cogió con manos temblorosas. Se ajustó las gafas y empezó a leer en voz baja, pero se detuvo a la tercera línea, con los ojos desorbitados. ¿Qué dice?, exigió saber Elena. Dice. El hombre tragó saliva, incapaz de creer lo que veía. Dice que Fernando ha constituido una donación irrevocable de la nuda propiedad de la finca a favor de la Fundación Pequeños Pasos. ¿Qué?, Elena chilló. ¿Qué es eso? Es un orfanato, Elena, expliqué yo, con una calma devastadora. Una fundación que cuida de niños que no tienen padres, niños que, a diferencia de vosotros, valorarán un techo sobre sus cabezas. No puedes hacer eso, gritó ella lívida. Es nuestra herencia. Era vuestra herencia, corregí, pero el martes pasado dejé de ser el dueño de la propiedad.
Ahora soy solo el usufructuario vitalicio. Tengo derecho a vivir aquí hasta el último segundo de mi vida. Nadie puede echarme, nadie puede vender la casa. Y cuando yo muera... Hice una pausa, mirando a Carlos a los ojos. Cuando yo muera, las llaves pasarán directamente al director de la fundación. La casa se convertirá en un hogar de acogida. Me acerqué un paso más, implacable. Ni un solo euro de esta propiedad irá a pagar tus deudas de juego, Carlos. Ni un solo ladrillo servirá para financiar los caprichos de tu mujer. He blindado el esfuerzo de mi vida. He protegido la memoria de Clara. Lo único que vais a heredar de mí son mis viejas herramientas de carpintería, si es que aprendéis a usarlas. El impacto de mis palabras fue nuclear. Vi cómo la esperanza se apagaba en los ojos de Elena, reemplazada por un horror absoluto al darse cuenta de que el dinero, la casa, la seguridad, todo se había evaporado. Habían venido a desplumar a un viejo y habían terminado desplumados. Pero, papá, gimió Carlos, dándose cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No solo la casa, sino la red de seguridad. Ahora estaba solo frente a sus deudas y frente a una esposa que acababa de descubrir que estaba casada con un hombre arruinado. No me llames papá, le dije, y me dolió. Dios sabe cuánto me dolió decir eso. Sentí como si me arrancara un trozo de alma. Un hijo no intenta vender a su padre, un hijo no miente a su familia. Hoy has dejado de ser mi hijo para convertirte en un extraño al que invité a cenar por lástima. Elena se giró hacia Carlos con una mirada que prometía asesinatos. «Me has arruinado», le gritó, olvidándose de mí, olvidándose de las formas, olvidándose de todo. «Me has hecho perder el tiempo con este viejo miserable y encima estás arruinado. Eres un fracasado, un mentiroso». «Vámonos», Elena dijo su padre, recogiendo su abrigo con prisa, como si la casa estuviera a punto de derrumbarse. «Aquí no hay nada que hacer. Señor, lo ha atado todo muy bien. Vámonos antes de que esto se ponga más feo». «No me voy a ir sin nada», chilló ella, agarrando un jarrón de la mesa y lanzándolo contra la pared. El jarrón estalló en 1000 pedazos, pero yo ni me inmuté. «Ese jarrón lo compré en un mercadillo por 5 euros», dije tranquilamente. «Puedes romper lo que quieras, Elena. Todo lo que hay aquí vale más que tu dignidad». Ella me miró con un odio tan puro que casi admiré su intensidad. Luego miró a Carlos, que seguía llorando en la silla. «Te quedas solo», le escupió. «No pienses volver al piso esta noche. No quiero verte la cara. Mañana hablarás con mi abogado. Quiero el divorcio. Y te juro que te voy a sacar hasta los empastes de las muelas para pagar el tiempo que he perdido contigo». Dio media vuelta, agarró su bolso, ese bolso donde traía los papeles de mi condena, y salió taconeando hacia la puerta principal, seguida por su séquito de familiares avergonzados y furiosos. La puerta de entrada se cerró con un portazo que hizo temblar los cristales. El silencio volvió al comedor. Pero esta vez no era un silencio tenso. Era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Solo quedábamos 2 personas en la habitación. Yo, de pie, firme como un roble viejo, y Carlos derrumbado en la silla, sollozando sobre los restos de una cena de Navidad que nunca debió ocurrir. Lo miré. Miré a ese hombre roto, y supe que el capítulo más doloroso de mi vida acababa de terminar, pero que la lección apenas comenzaba. La casa estaba a salvo, los huérfanos tendrían un hogar en el futuro, pero mi presente estaba manchado por la visión de mi propia sangre, derrotada por su propia avaricia. Respiré hondo. El aire olía a cordero frío, a vino derramado y a victoria amarga, muy amarga. El rugido del motor del coche de Elena se desvaneció en la distancia, tragado por la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un silencio espeso y algodonoso que parecía pesar toneladas. En el comedor, donde minutos antes había estallado la guerra, ahora solo quedaban los restos de una batalla perdida. Copas a medio beber, servilletas arrugadas como banderas blancas de rendición, y un hombre, mi hijo, derrumbado sobre la mesa con el rostro escondido entre los brazos. Me quedé allí, de pie, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Ese reloj había marcado las horas felices de su infancia y ahora marcaba los segundos de su ruina. No sentí el impulso de correr a abrazarlo, esa urgencia instintiva de padre, la que te hace saltar cuando tu hijo se raspa una rodilla, había sido cauterizada por el fuego de su traición.
Lo que sentía era una mezcla de piedad y una distancia inmensa, como si estuviera observando a un extraño sufrir por una herida que él mismo se había infligido. Carlos levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos hinchados, la cara manchada de lágrimas y moco, y una expresión de desamparo que me recordó al niño de 5 años que se perdió una vez en el supermercado. Pero este no era un niño perdido. Era un hombre de 40 años que había apostado su alma y había perdido. Papá. Su voz era un susurro roto. Perdóname. No sabía qué hacer. Se me fue de las manos. Ella me presionaba. Las deudas me ahogaban. Yo solo quería salir del pozo. Caminé despacio hacia la mesa y me senté en la silla que Elena había dejado vacía. Lo miré fijamente, sin parpadear. Quería salir del pozo empujándome a mí dentro, dije. No había ira en mi voz, solo una verdad fría y dura como el granito. Querías usar mi vida, mi esfuerzo y mi techo para tapar tus agujeros. ¿Sabes cómo se llama eso, Carlos? Eso se llama parricidio moral. Él sollozó más fuerte, sacudiendo la cabeza. Lo siento, te lo juro. No volverá a pasar. Voy a cambiar. Elena se ha ido. Ahora solo te tengo a ti. Papá, por favor, ayúdame. No tengo a dónde ir. Los del banco me van a comer vivo. Déjame quedarme aquí. Solo un tiempo. Prometo que trabajaré, te pagaré. Extendió la mano sobre el mantel, buscando la mía. Fue un gesto suplicante, desesperado. Miré su mano. Esa mano que yo había enseñado a sostener un martillo, esa mano que había firmado mi supuesta sentencia de asilo. Retiré mi mano suavemente antes de que pudiera tocarme. No, Carlos. La negativa quedó flotando en el aire. Él me miró con incredulidad, como si le hubiera hablado en otro idioma. Nunca le había dicho que no a nada importante. No, balbuceó. Pero, soy tu hijo. Eres mi hijo. Y por eso tengo que hacer esto, respondí, sintiendo cómo se me rompía el corazón por dentro, pero manteniendo la fachada de acero. Te perdono, Carlos. Como padre te perdono. Mi amor por ti no desaparece porque seas un imbécil o un cobarde. Siempre te querré. Si te estuvieras muriendo de hambre, te daría mi comida. Si necesitaras un riñón, te daría el mío sin pensarlo. Me incliné hacia adelante, clavando mis ojos en los suyos. Pero como hombre, como el hombre que soy, dueño de esta casa y de mi dignidad, no confío en ti. Has perdido ese privilegio. El respeto no es un derecho de nacimiento, hijo. Es algo que se gana y se mantiene. Y tú has quemado el tuyo en una mesa de juego y en un plan sucio con una mujer que te desprecia. Pero papá, estoy en la ruina, gimió él. Exacto, estás en la ruina. Y es tu ruina, tuya, no mía. Me puse de pie, sintiendo que mis piernas pesaban, pero mi espíritu estaba ligero. Durante 40 años he limpiado tus desastres, he pagado tus multas, he justificado tus errores. Y mira el resultado. He criado a un hombre débil que necesita robar a su padre para sobrevivir. Si te dejo quedarte aquí, si pago tus deudas otra vez, no te estoy ayudando, te estoy matando. Te estoy impidiendo ser un hombre. Se hizo un silencio sepulcral. Carlos entendió, por primera vez en su vida, que el paracaídas no se iba a abrir, que el suelo se acercaba rápido. Tienes que irte, Carlos, sentencié. Tienes que salir ahí fuera y enfrentarte a tus demonios. Tienes que trabajar, tienes que negociar con tus acreedores, tienes que aprender a vivir con lo que ganas. Tienes que sudar, tienes que llorar, tienes que reconstruirte tú solo, sin mi dinero y sin mi techo. ¿Me estás echando?, preguntó, con la voz temblorosa de miedo puro. Te estoy soltando, corregí. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Coge lo que necesites. Puedes llevarte las sobras de la comida si quieres, pero esta noche no duermes bajo mi techo. Esta casa es un templo de gente honesta, y tú ahora mismo no cumples los requisitos para entrar. Carlos me sostuvo la mirada unos segundos, buscando una grieta, un atisbo de duda en mi rostro. No encontró nada, solo vio al viejo carpintero que sabe que, a veces, para salvar el árbol, hay que podar la rama enferma hasta el tronco. Se levantó despacio, como un anciano, caminó arrastrando los pies hacia el recibidor. Lo escuché subir las escaleras, pasos pesados, fúnebres. Me quedé en el comedor. Empecé a recoger la mesa. Con calma, con método, tiré las sobras a la basura, apilé los platos sucios, recogí los trozos del jarrón que Elena había roto
y los eché al cubo con cuidado. Cada movimiento era una terapia. Estaba limpiando mi casa, estaba sacando la toxicidad de mi vida. Una hora después, Carlos bajó con una maleta pequeña. Tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba. Parecía haber aceptado su destino. Se detuvo en la puerta. «Adiós, papá», dijo, sin atreverse a mirarme. «Adiós, hijo», respondí desde el salón. «Y recuerda, la puerta de esta casa se abrirá de nuevo el día que vengas con la cabeza alta, con tus deudas pagadas y con la verdad en la boca. Hasta entonces, no vuelvas». Salió. La puerta se cerró con un clic suave, definitivo. Escuché sus pasos alejarse por el camino de grava, luego el motor de su coche y finalmente el silencio. Pero esta vez, el silencio no era pesado, era un silencio limpio, era paz. Me senté en mi sillón favorito, ese que está junto a la chimenea apagada. La casa, mi gran casa vacía, parecía suspirar aliviada. Las paredes crujieron suavemente, como dándome las gracias por haberlas defendido. Estaba solo. Sí, estaba terriblemente solo en la noche de Navidad. No había nietos corriendo, no había brindis, no había familia. Sin embargo, sentí una tranquilidad profunda que no había sentido en años. Me serví una copa del vino que había sobrado, un buen reserva que Carlos había comprado para celebrar su victoria, y brindé con la foto de Clara que tengo sobre la repisa. «Lo hicimos, vieja», le dije a la foto. «Nos costó, pero salvamos el fuerte». Bebí el vino y dejé que el calor me reconfortara. Y en esa soledad empecé a pensar en lo que había pasado. En la lección brutal que la vida me había obligado a aprender a los 68 años, pensé en cuántos viejos como yo hay ahí fuera, hombres y mujeres que se partieron el lomo para construir un patrimonio, para darles un futuro a sus hijos, y que ahora, en el ocaso de sus vidas, son tratados como estorbos o como bancos ambulantes. Pensé en la crueldad sutil de la frase «es por tu bien», cuando en realidad significa «es por mi conveniencia». Nos enseñan a amar a nuestros hijos por encima de todo. Nos dicen que el amor de padre es incondicional, que debemos sacrificarnos hasta el último aliento. Y es verdad, pero hay una línea roja que nunca nos enseñan a dibujar, la línea de la dignidad. Amar no significa dejarse pisotear. Amar no es entregar las llaves de tu vida a alguien que no ha aprendido a conducir la suya. Confundimos amor con sumisión, y eso es un error fatal en la vejez. Cuando nos hacemos mayores, nos volvemos vulnerables. El cuerpo falla, la mente se cansa, y es fácil ceder el control. Es tentador dejar que los jóvenes se encarguen. Pero mi historia, esta pesadilla de Nochebuena, me había enseñado que el control es lo único que nos mantiene vivos. La propiedad no es solo dinero, es autonomía. Es la capacidad de decir no. Es el poder de elegir quién entra y quién sale de tu vida. Si hubiera firmado esos papeles, hoy estaría en una habitación compartida oliendo a lejía, esperando a que alguien tuviera la caridad de visitarme, mientras mi hijo dilapidaba mi legado. Hoy estoy solo, sí, pero estoy en mi casa, como lo que quiero, duermo cuando quiero, y lo más importante, me miro al espejo y veo a un hombre, no a una víctima. La lección fue dura, me costó la relación con mi hijo, al menos por ahora, pero recuperé algo más valioso, me recuperé a mí mismo. Entendí que protegerse legalmente no es desconfianza, es inteligencia, un testamento bien hecho, un usufructo blindado, unas cuentas separadas. Esas no son muestras de falta de amor, son cinturones de seguridad. Y uno no se pone el cinturón porque planea chocar, se lo pone porque sabe que hay otros conductores imprudentes en la carretera, aunque sean de tu propia sangre. Miré alrededor del salón. Estaba impecable de nuevo. El aire olía a madera y acera. Mañana iría a la fundación por pequeños pasos. Hablaría con el director. Quería conocer a los niños que, algún día, llenarían estos pasillos con risas y juegos. Niños que no esperarían heredar nada y que por eso valorarían todo. Sonreí. La vida, pensé, tiene un extraño sentido del humor. Me había quitado una familia falsa para, tal vez, regalarme una familia verdadera de cientos de niños que necesitaban un abuelo. Apagué la luz del salón y subí las escaleras. Mis pasos resonaban firmes. No me sentía viejo, me sentía libre. Y esa noche dormí como un bebé, con la certeza absoluta de que,
Aunque el invierno fuera frío, el fuego de mi hogar seguía ardiendo, protegido y vivo, gracias a que tuve el coraje de decir basta. Gracias de todo corazón por quedarte conmigo hasta el último segundo de este relato. Sé que no ha sido una historia fácil de digerir. Confesar ante el mundo que la persona que más amabas intentó destruirte por codicia es una herida que tarda en cerrar, pero al compartirla con vosotros, siento que el peso en mis hombros es un poco más ligero. Gracias por escuchar a este viejo carpintero que, aunque ha perdido una batalla familiar, ha ganado la guerra de la dignidad. Ahora, necesito saber qué piensas tú. A menudo, la sociedad nos dice que los padres debemos perdonarlo todo, incluso el abuso, pero yo decidí trazar una línea definitiva. ¿Alguna vez un familiar cercano te traicionó por dinero o intentó aprovecharse de tu confianza? Es un dolor silencioso que muchos sufren en la sombra. Si crees que hice lo correcto al expulsarlos y proteger mi hogar para los niños huérfanos en lugar de ceder al chantaje, por favor, déjame un corazón azul en los comentarios. Ese corazón azul representará la paz, la justicia y la firmeza que todos merecemos tener en nuestra vejez. Quiero ver el chat lleno de dignidad. También me intriga profundamente saber hasta qué rincón del mundo ha viajado mi voz. Desde mi salón, a veces el mundo parece pequeño y solitario, pero sé que ahí fuera somos una gran comunidad. ¿Desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy? Déjamelo saber abajo. Me tomaré el tiempo de leer cada respuesta para sentirme acompañado en esta nueva etapa de mi vida. Por último, te pido un favor vital. No compartas esta historia solo por entretenimiento. Compártela con tus padres, con tus abuelos o con esos amigos que tienen hijos adultos y patrimonio que proteger. Envíalo por WhatsApp al grupo de la familia. Hazlo para que abran los ojos, que mi dolor y mi experiencia sirvan de escudo para otros. No permitas que tus seres queridos firmen papeles por presión emocional o culpa malentendida. El mejor regalo que puedes hacerles es la advertencia. El amor no debe ser ciego ante la injusticia. Protege tu legado legalmente, porque las palabras se las lleva el viento, pero las escrituras quedan. Recuerda, nunca es tarde para retomar el control de tu vida, tengas la edad que tengas. Un abrazo muy fuerte y lleno de gratitud desde mi hogar, que sigue siendo mío. Soy Fernando, y esta fue mi verdad.